Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el que ronca siempre en esta noche neoliberal, el doctor Maximiliano Moreno, alias el Doctor Tigre. Y Doctor Tigre porque mi mujer dice que ronco de noche como tigre. En fin, hoy hablaremos sobre la reanimación física, psicológica y social de Ecuador. Ecuador se encuentra viviendo la pandemia y esta pandemia ha significado una gran cantidad de muertos y enfermos que obligan a una reactivación, a una reanimación física de la sociedad ecuatoriana. Esta reanimación física de la sociedad ecuatoriana tiene como punto de partida la vacunación, pero la segunda es el sedentarismo, la lucha contra el sedentarismo, porque inmediatamente va a venir después de esto lo que se llama las enfermedades sedentarias, entre las cuales están enfermedades físicas, enfermedades psicológicas y enfermedades sociales. Entre las enfermedades físicas, las más importantes son las que dependen de la obesidad, porque todo el mundo está encerrado, la falta de movilidad, o sea, el sedentarismo, que quiere decir el individuo no quiere hacer ejercicio físico, no hace actividad física, y en un momento determinado esto fue el estar en casa, estar sin actividad física, fue algo muy importante para protegerse, pero ya llevamos 14 meses de esto y por supuesto ha tenido una consecuencia bastante grave, principalmente en los muchachos, en los niños que están viviendo dentro de las casas, que ya en Estados Unidos tenían el gran problema de la obesidad y que ahora ese problema de la obesidad pues se ha ido ya invadiendo a México, está invadiendo fundamentalmente la costa ecuatoriana, y luego de esta pandemia pues se ha expandido por todas partes el problema de la malnutrición y la obesidad infantil, más que nada la sobrenutrición, no malnutrición, la sobrenutrición de personas. Como consecuencia es la población en Estados Unidos, que ya tenía antes este problema de obesidad, se volvió la población más susceptible para ser infectada por el coronavirus. Y no solamente en ese país, sino en todo el mundo. Entonces hay una directa relación entre las personas que tienen problemas de peso, problemas de actividad física, de movilidad, porque la mayor parte de los seres humanos ahora quieren moverse en carro. Es más, la movilidad física ha pasado a ser un problema de élite, es decir, las clases sociales altas que siempre quieren andar en carro, que siempre quieren andar motorizados, ellas son las más susceptibles a enfermedades que tienen que ver con el sedentarismo, comenzando por los países desarrollados, ya hemos visto Estados Unidos. Entonces estamos con el problema de que luego de esta pandemia tenemos que tener una reanimación física de toda la población, porque si no hacemos esa reanimación física, toda la población se vuelve susceptible a una nueva pandemia, a una nueva enfermedad. Y esta vez la enfermedad, igual que la enfermedad del COVID, ha dependido fundamentalmente de nuestra movilidad humana. Por eso el COVID, que ha dependido de nuestra movilidad urbana y de nuestra aglomeración, y la aglomeración ha sido mayor en las ciudades y la movilidad humana ha sido más difícil y complicada en las ciudades, en estos lugares donde hay más movilidad complicada y donde hay más hacinamiento y convivencia cercana, es los lugares donde el COVID ha hecho mayor estrago. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Milán, la ciudad de Wuhan, la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito. Quito es una ciudad mucho más apiñada que Guayaquil, y esta es la razón, y mucho más sedentaria que Guayaquil. Y como es una ciudad más sedentaria y más apiñada, pues en Quito la situación es incontrolable, no se puede manejar. Es una situación completamente grave porque todos estamos bajo el peligro de morir por el simple hecho de transitar en las calles. Tanto así que ha sido necesario cerrar desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y sábados y domingos también, porque se detectó que el problema era el problema de movilidad y aglomeración.
Entonces, la reactivación física del Ecuador comienza por la vacunación y luego la reanimación de la motricidad. En segundo lugar, tenemos que reorientar el siguiente problema, que es el problema alimenticio. Todo este hacinamiento nos hizo consumidores básicamente de productos elaborados, guardados, empacados y procesados. Y estos productos, muchos de ellos, para poder ser guardados, empacados, procesados, etcétera, etcétera, tienen sustancias químicas, muchas de ellas cancerígenas. Y entonces el retorno a una alimentación donde los alimentos frescos sean predominantes sobre los alimentos procesados es otra parte del proceso de reanimación física de la ciudad y del país. Tercero, pues tenemos el problema de la contaminación ambiental. Ya Estados Unidos se dio cuenta que había una gran relación entre cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, del CO2, de la motricidad por motores de combustión, y esto ha generado que la primera línea ambiciosa de Joe Biden sea el cambio tecnológico, mutar de los motores de combustión a los motores eléctricos y de estos y la generación eléctrica no contaminante. Esto considera él que es una gran posibilidad, una gran oportunidad de crear millones de nuevos empleos, porque la electrónica es la que está creando ahora miles y miles de productos, como un tiempo lo hizo los motores de combustión. Hoy la electrónica es la creadora de miles y miles de productos, de miles de herramientas, y por tanto es la electrónica la que comienza a mandar en la economía mundial. Tanto así que ya estamos hablando de economía digital, de economía electrónica, estamos hablando de economía inclusive prácticamente estamos hablando de una economía de la inteligencia artificial. Entonces esta situación es la que estamos viviendo y esto es lo que nos está padeciendo y nos obliga a pensar seriamente en el nuevo uso de recursos médicos. Entonces la salud ya pasó de ser un problema intramural, es decir, dentro de los muros de los hospitales, dentro de los muros de las aulas de las universidades, dentro de las paredes de la casa, y pasó a ser un problema extramural y transfronterizo. Entonces, ahora el nuevo enfoque de la atención médica, del servicio de salud, de la organización de los servicios de salud y los sistemas de salud, pasa por dejar de ser un servicio de salud que procura traer los enfermos hasta los hospitales, hasta los consultorios privados, hasta las clínicas, y pasa a ser una medicina que sale hacia la casa, que se realiza en la casa, que se realiza en el campo, que se realiza fuera de los centros urbanos y de las paredes. Pasa a ser una medicina sin muros, una medicina sin fronteras y una medicina sin paredes. Esta es la próxima medicina que se viene a desarrollar, y justamente las vacunas son el primer paso de esta nueva medicina, donde la gente va a tener que ser vacunada en su casa, como se vacuna para la rabia, como se vacuna para la polio, como se vacuna para muchas enfermedades, como por ejemplo la gripe. Cuando se ponía la vacuna de la gripe, las brigadas salían a vacunar a la gente en las plazas, en los parques, en las casas, en todas partes, como se vacuna a los perros de rabia. Este proceso tiene que continuar con la vacunación masiva del COVID, pero ahora también de las variantes del COVID, porque seguramente va a venir otra variante del COVID y va a tener que venir otra vacuna. Y esta es la perspectiva de la medicina, es decir, la medicina va a tener que dejar de ser, lo mismo que la psicología, algo intramural,
dentro de las cuatro paredes y dentro de las fronteras de cada país. La medicina ya pasa a ser un problema transfronterizo. Por eso vemos que todos los países tratan de distribuir equitativamente las vacunas, de ayudarse en el abastecimiento. Miren que Chile nos regaló 20.000 vacunas de acá para el personal médico, y esta colaboración entre países se convierte en la pieza fundamental del cambio en el manejo y la reanimación física de los países. Vamos a la reanimación psicológica. Tenemos un problema de reanimación psicológica grave, porque ya vemos que este encierro y esta amenaza que es constante y que se multiplica a través de los medios de comunicación, que nos hace sentir aterrorizados cuando salimos a la calle, cuando montamos en el bus, cuando nos toca ir al hospital y sabemos que en los hospitales están muriendo gente, cuando tenemos que ir al médico y al dentista. Miren, aquí se me rompió un diente, no voy al dentista. ¿Por qué? Porque un amigo mío, dentista, murió por atender a un paciente. Si él murió, no se diga a los pacientes que él atendió. ¿Cuántos pacientes de los que él atendió habrán muerto? Bueno, esta situación es dramática. Nosotros, los mismos médicos, no podemos atender a los pacientes con confianza y seguridad porque no tenemos la vacuna. Si tuviéramos la vacuna, dijéramos, bueno, voy a atender a este paciente y voy a ver qué hacer. Pero si me sube una persona y me infecta a mí y yo voy e infecto a toda mi familia, bueno, por los pocos reales que me va a costar o me va a pagar el Señor, yo termino muriendo y matando. Eso no puede ser. Entonces, este es el colapso psicológico que ha producido la pandemia. La pandemia nos ha creado una situación tan terrible que nos vemos distanciados física y psicológicamente. Gracias al cielo existe la internet, esto nos ha acercado, pero ya no es el acercamiento por contacto físico. El contacto físico se ha convertido en un peligro inminente, y esto ha traído como consecuencias que la sociedad humana se encuentra alterada. Vemos en Estados Unidos que hay gente que sale a matar, y este se ha convertido en el principal problema ahora, la principal nueva pandemia de los Estados Unidos. Los asesinatos masivos, indiscriminados. Vemos que las poblaciones comienzan a salir a protestar, que es la forma de volverse a reunir, la forma de volverse a contactar, la forma de volverse a solidarizar, de forma de volverse a reintegrar socialmente, es a través de la protesta. Y así lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, los estamos viendo en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd y todo lo demás. Entonces el comportamiento psicológico ha cambiado. Ya no es el mismo comportamiento psicológico, porque antes nuestros estudiantes inclusive iban a la escuela, y la escuela en sí se convirtió en un problema. ¿Por qué la escuela se convirtió en un problema? Porque era el sitio del bullying, porque era el sitio de la opresión del profesor, porque era el sitio de concentración y al mismo tiempo de indoctrinación, tanto religiosa, política, autoritaria, personal. Pero gracias a la internet, esta nueva forma de educación que se hace a través de la internet, cambia todo. Comienza a cambiar la relación del médico con el profesor. El profesor es un individuo que puede exigir al estudiante una conducta mientras esté en la hora de clase, pero cuando ya se acabó la hora de clase, no le puede controlar qué es lo que hace en su tiempo libre, qué es lo que hace en la casa, a dónde se fue, si salió con el perro, si salió con el gato. En cambio, en el colegio, las horas de recreo son otra forma de control. Y es el momento en que los colegios se convirtieron en guaridas de enseñanza de consumo de drogas, y los colegios se convirtieron en guaridas de bullying. Entonces hubo un deterioro en sí de la conducta social dentro de los colegios, por lo cual esto también se ve modificado con la internet. Pero pasamos al trabajo, el trabajo a distancia, las compras por internet, las ventas por internet, el trabajo domiciliario por internet, lo cambió todo. Tuvo muchas ventajas y muchas desventajas. Las desventajas es que, bueno, no hay cómo hacer intercambio y sociabilidad entre las personas de la empresa, lo cual era beneficioso, primero para el sentido de autoridad del jefe, y segundo para
el control de la conducta, porque los trabajos eran hasta el siglo XX y hasta este siglo, hasta la pandemia, un centro de adoctrinamiento conductual, de la conducta. Entonces las personas tenían que entrar a guardar cierta disciplina cuando eran obreros de la construcción, otra disciplina cuando eran choferes de bus, otra disciplina cuando eran empleados de la oficina, otra disciplina cuando eran empleados del comercio y del negocio, y esto era una forma de vida. Pero ahora la persona solamente le destina una parte de su tiempo al trabajo específico. Ok, usted me pide que haga tal esto y que me mueva así, perfecto, tengo que hacer esto, esto otro y esto otro, puntualmente tengo que hacer esto de aquí, sí, pero usted ya no me puede decir, oiga, ¿para dónde miro? ¿Con qué ropa me visto? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué horas me voy al baño? Ya no me puede controlar la hora que me voy al baño, a la hora que me voy a descansar o que me pego un cigarrillo. No, eso se acabó y cambia la relación patronal dentro de la sociedad humana. Esta alteración de la relación patronal también produce un efecto psicológico importantísimo que lo estamos viviendo diariamente. Y entonces tiene que haber una reanimación psicológica por parte del Estado, porque ya esta es una epidemia, es una cosa que se desbordó. Ya no es un problema intramural, ya no es un problema intradomiciliario, pasó a ser un problema comunitario y pasó a ser un problema social, masivo, grupal. Y al ser un problema social, masivo, grupal, inmediatamente se ve la necesidad de la injerencia directa del Estado. La salud dejó de ser un problema mío con la enfermedad, pasó a ser un problema de nosotros con la enfermedad. Y después pasó a ser un problema de nosotros con los vecinos. Y esto se convierte ya en un problema político. Cuando el problema pasa o se sale del cuerpo de uno y pasa a la casa de uno, y de la casa de uno pasa al barrio de uno, el momento ya salió al barrio, se convirtió en un problema político. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador. Un país amenazado económica, biológica y ambientalmente, porque tenemos el problema del cambio climático, tenemos el problema de las sequías, las inundaciones y las lluvias, de estar en el cinturón de fuego del Pacífico, bajo la influencia de la corriente del Niño y la Niña, con la mayor megadiversidad del mundo, con el problema de que la megadiversidad antes no era un problema, pero ahora que se sabe que los murciélagos también transmiten virus y nos pueden matar, y los pangolines también, nos pone en un grave problema. Las poblaciones más cercanas a áreas silvestres tienen mayor posibilidad de ser contaminadas por virus mutantes que vienen desde las especies silvestres. Esto hace que el Ecuador sea un país susceptible, vulnerable, y nos pone a nosotros en la picota, nos obliga a ser un país muy diferente a lo que fuimos, porque Estados Unidos sí tuvo dinero para repartir 1.900 millones de dólares entre las personas que no podían ir a trabajar, que no tenían trabajo, que no tenían ingresos económicos, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Es más, nos han cargado estúpidamente, nos han subido el pasaje del transporte, nos han subido los intereses de los préstamos, nos han subido y nos comienzan a apretar y nos quieren asfixiar. Están creando las condiciones colombianas, están creando las condiciones chilenas para el estallido social, y eso es inevitable. Se viene el estallido social porque se están creando las condiciones opresivas, se le está quitando la plata del bolsillo a la gente, se le está quitando el bocado de comida a la gente para sostener un Estado y un gobierno. Y eso es un problema. Cuando los empleados públicos, cuando las clases sociales se comienzan a convertir en un mecanismo de tortura y esclavización del resto de la población, y tenemos que pagar más por los servicios públicos, y tenemos que pagar más
Y los servicios públicos son la fuente de empleo de la burocracia. Y los servicios privados son la fuente de ganancia de la burguesía. Entonces tenemos un problema. Si eso nos comienza a apretar el cuello, pues ¿qué podemos hacer sino reaccionar violentamente y cambiar el orden social? Que es lo que está a punto de suceder no solo en Ecuador, sino en América Latina, porque América Latina es la parte del planeta Tierra más golpeada, más apretada, más angustiada de todo el planeta Tierra. Nosotros, a diferencia de la población hindú, que es una población culturalmente dócil, nosotros, los latinoamericanos, hemos sido culturalmente indóciles. Recordemos que fuimos la primera parte del planeta que se libró de los imperios europeos. Después, Estados Unidos le venció a España y se conquistó y se quedó con Cuba. Pero fue indomable Cuba. A los 60 años, los cubanos se levantaron y ahora en la puerta de las narices de Estados Unidos son irreductibles, son invencibles, son rebeldes. Los mexicanos fueron arrebatados su territorio y hoy California, Nuevo México, Arizona, Florida, Texas son territorios reconquistándose por parte de los hispanos, porque la rebeldía ha sido la marca de identidad latinoamericana. Nos hemos rebelado contra todo y hemos luchado contra todo. Luchamos contra los ingleses, nos liberamos de los ingleses, contra los españoles, y ahora estamos en no solamente la rebelión contra Estados Unidos, sino algo que es más ambicioso: el cogobierno de los Estados Unidos. Es la meta que tenemos ahora, que es llegar a ser cogobierno en los Estados Unidos. Llegar a ser y poner nuestro presidente, igual que ponemos nuestro gobernador en California. Muchas gracias.